para quedarse en casa. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos, mis queridos amigos, son exactamente las 1:18 de la tarde venezolana. Escribe en Twitter Diego Lombardi: si Venezuela es un estado fallido, como algunos insisten en catalogarlo, no basta un cambio de gobierno, menos si este no nace de un amplio acuerdo entre distintos grupos de poder. Y por otro lado dice Marcos López, el gerente de la encuestadora ERCOM: un pueblo sufriente, mucho radicalismo, la vía sería una negociación. Es realmente, mis queridos amigos, bastante complejo analizar el fenómeno venezolano, donde el grave problema de Maduro, o para Maduro, es que realmente el Estado venezolano es un Estado fallido. Si para hacer esta transmisión tenemos que tener una planta eléctrica encendida, eso significa que no hay electricidad, eso significa que el Estado no está en condiciones de enviar electricidad a los ciudadanos. Si voy al baño y no hay agua, significa que el Estado no está en capacidad de enviar agua. Si no hay gas, el Estado no está en capacidad de entregar gas. Si las calles están destrozadas, el Estado no está en capacidad de atender la vialidad. Si el hospital no funciona, el Estado no está en capacidad. Toda esa sumatoria de incapacidades es lo que hace a un Estado fallido. Es cuando un Estado no puede cumplir sus funciones elementales. Ahora, ¿cómo darle salida a este grave problema venezolano? Para algunos, la salida es la vía que ha propuesto Juan Guaidó. Tenemos al Chugo Torrealba. Voy a detenerme en este análisis y voy a pasar a una entrevista con nuestro querido amigo el Chugo Torrealba, periodista. Él se menciona como periodista popular, yo creo que es un periodista, además de un luchador social de comprobada trayectoria en Venezuela. Con él quiero hablar sobre las protestas que se vienen realizando en Venezuela. Chugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por esta oportunidad. Un gran abrazo. Gracias a ti por atendernos. Tú hacías hoy puntualizabas sobre cómo deben ser las protestas que se están realizando en Venezuela para que no pierdan ni objetivo ni propósito y para que no se deformen en cosas para beneficiar intenciones de grupo o para que el propio gobierno no las deforme y no las convierta en escenarios violentos. Quisiera saber que nos explicaras a los zulianos que te estamos escuchando cuál es tu idea de las protestas. Sí, bueno, en primer lugar, mi solidaridad con el pueblo zuliano, con el pueblo maravino en particular, tan agredido, tan violentado en sus derechos elementales y fundamentales. En segundo lugar, también, bueno, nuestra solidaridad con el pueblo del Yaracuy y con todos los habitantes de las ciudades medianas y pequeñas, que son hoy, por cierto, digamos, el principal escenario de la protesta popular. Decíamos hoy en la mañana, hacíamos una alerta porque hay tres realidades. La primera es la del legítimo derecho del ciudadano, del venezolano, ante una situación tan grave como esta, con un salario mínimo menor a $1 mensual, en medio de este caos humanitario y este caos de los servicios. El elemental derecho a la protesta es un derecho constitucional y humano que tiene que ser no solamente defendido, sino ejercido. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con los peligros que acechan a ese ejercicio, a ese derecho constitucional. Hay un primer peligro que es el de la provocación del gobierno. Esta mañana yo conversé con Monseñor Basabe, el obispo de Barquisimeto y de San Felipe, y también con un defensor de derechos humanos de Yaracuy, que estuvo literalmente bajo fuego este fin de semana. Ambos me refirieron cómo el gobierno, la policía, la Guardia Nacional, los colectivos provocaban que hubiese una respuesta violenta, cosa que no se produjo, pero que si hubo alguna situación inconveniente en Chivacoa, en la alcaldía de Chivacoa, pero que en general la respuesta de la gente ha sido tremendamente cívica. No ha habido un comercio saqueado, no ha habido un comerciante agredido, porque la protesta ha sido focalizada contra el culpable de tanto dolor. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esto, porque el gobierno siempre intenta que la legítima protesta ciudadana
peligre en un escenario violento. ¿Por qué hace eso el gobierno? Por una razón elemental. Para que la protesta sea eficiente, tiene que ser masiva. Para que sea masiva, tiene que ser pacífica. Cuando la protesta no es pacífica, cuando empiezan a sonar los disparos y las bombas lacrimógenas, la calle queda desierta y solamente quedan 3 actores en el escenario: el encapuchado, el colectivo y el efectivo armado. El pueblo sale de la escena. Hay que evitar eso, porque repito, para que la protesta sea eficiente, tiene que ser masiva. El otro peligro es que algún actor político, de esos que desgraciadamente no han atendido al clamor del pueblo, de esos que desgraciadamente creen que la política se hace esencialmente a través de las redes sociales, y además han llegado a la conclusión errada de que solos no podemos y de que tenemos que esperar una invasión extraterrestre para que nos rescaten. Entonces, que tengan la tentación ahora de cabalgar, de surfear la legítima protesta social para utilizarla a los efectos de su agenda política. A esos actores queremos decirles con todo respeto que lo que les sale a ellos es acompañar la protesta, no intentar manipularla, acompañarla, apoyarla, pero no intentar dirigirla hacia fines distintos. Esta es una protesta por hambre, esta es una protesta por servicios públicos. En definitiva, en última instancia, por supuesto, que plantea un reclamo de cambio en el país, pero, subrayo, no es prudente, no es pertinente tratar de formar esta legítima protesta social para adecuarla a los requerimientos de tal o cual agenda política. Esos eran los alertas que formulábamos hoy en la mañana y que mañana vamos a plantear públicamente un grupo de organizaciones de la sociedad civil venezolana, que vamos a ir a las instancias oficiales a reivindicar el artículo 68 de la Constitución Nacional, que es el que consagra el derecho constitucional a la protesta pacífica y sin armas, y que además establece que esa protesta pacífica y sin armas no puede ser controlada mediante el uso de la fuerza letal, no puede ser controlada por la policía ni por las Fuerzas Armadas con armas de fuego ni con gases tóxicos. Eso lo establece la Constitución y eso es lo que vamos a defender. Chugo, quería pasar a un segundo tema que tiene que ver con el tiempo que se le ha agotado, por lo menos en lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, a la delegación de la Unión Europea que se encuentra en Caracas, que se retira hoy. Aparentemente no salió humo blanco ni de las conversaciones con el gobierno, ni de las conversaciones con Guaidó, ni de las conversaciones con Capriles, ni de las conversaciones con la mesita, ni de las conversaciones con la propia Iglesia Católica. ¿Qué información tienes al respecto? ¿Habrá todavía alguna rendija que permita posponer estas elecciones y nuevas condiciones electorales? Yo creo que, bueno, en primer lugar debo expresar mi agradecimiento público a la Unión Europea. Yo creo que el interés de esa parte del mundo, de esos países, de esa organización, es algo que debemos agradecer. Yo quiero recordar en este momento a quienes me escuchan que la crisis venezolana para nosotros es el ombligo del planeta, pero para el planeta no es así. Para el planeta, la crisis venezolana está en la gaveta 7 y va bajando hacia la gaveta 8. La crisis venezolana corre el gravísimo riesgo de encapsularse y transformarse en una crisis crónica y que sencillamente sigan pasando eventos en el mundo que coloquen en una situación aún más opaca nuestra situación. Por eso digo, frente a alguna gente que se quejó porque venía la Unión Europea, yo por el contrario agradezco esa diligencia. Ahora, si esa diligencia se topó, en nuestro caso, con la actitud cerril del gobierno y de otros actores, creo que en definitiva quien sufre la consecuencia es el pueblo venezolano. Una elección el 6 de diciembre, en los términos planteados como hasta ahora, no va a ser útil a nadie, ni siquiera al gobierno. El gobierno está empeñado en esta elección para el 6 de diciembre porque ellos piensan que de esa manera pierde la legitimidad de origen Guaidó, porque Guaidó es presidente. Al agotarse el periodo de la Asamblea Nacional y al existir una nueva asamblea, un nuevo parlamento, ese nuevo parlamento tendrá que elegir también una nueva directiva en la cual ya de manera absolutamente clara no estará Guaidó, y de esa manera se le socava
la legitimidad de origen. Ellos dirán, bueno, si nosotros no tenemos legitimidad y Guaidó tampoco la tiene, pero nosotros tenemos el poder coactivo y el control del territorio. En consecuencia, aún estando ilegítimos los dos, nosotros tenemos la ventaja. Es posible que sea lo que estén pensando en el alto gobierno. Sin embargo, ese cálculo primitivo de la política no contempla los datos reales de la vida, no contempla el avance del hambre, el avance de la pandemia y el avance de la hiperinflación haciendo ya crisis con la deuda externa venezolana. Es decir, para el gobierno lo que sería pan para el 6 de diciembre sería un desastre para enero, febrero, marzo del año que viene. Entraría en crisis, pase lo que pase, por cierto, en las elecciones norteamericanas, porque ese es el otro dato. Estos señores del gobierno piensan que ante las elecciones norteamericanas a ellos les interesa acumular la mayor cantidad de poder para enfrentarse o a un Trump reelecto o a un posible proceso de negociación con la administración Biden. En cualquier caso, ellos quieren tener la mayor cantidad de poder acumulado. Repito, ese sería un poder vacío, ese sería un poder con esteroides pero sin fuerza real, porque, repito, la crisis venezolana se está cogiendo lo que queda de la institucionalidad de nuestro país, y eso lo estamos viendo en Urachiche, Chivacoa, en San Felipe, lo hemos visto en el Zulia. Yo quiero recordar a quien me escuche que esta crisis no arrancó en Yaracuy, ahorita, hace apenas 11, 12 días tuvimos el mega apagón en el Zulia con una respuesta contundente por parte de los barabinos en las calles durante toda la noche. O sea, aquí hay una situación donde la gobernabilidad, la más elemental gobernabilidad, está severamente comprometida. Entonces, que el gobierno siga haciendo cálculos o que Guaidó y su grupo sigan haciendo cálculos de corto plazo, posicionales, está de espaldas a una realidad que es demasiado cruda. Si todos se pusieran de acuerdo, todos, civiles, militares, oposición, gobierno, izquierda, derecha, si todos se pusieran de acuerdo, nuestro chance como país de salir de esta crisis sería mínimo. Pero si además no estamos de acuerdo, si además estamos fracturados, estamos divididos, unos persiguiendo a otros, entonces, el panorama venezolano es tremendamente oscuro, no solamente por los enemigos que tenemos, no solamente por la crisis económica, no solamente por la pandemia, sino por un mal terrible que es la falta de amor por Venezuela que estaría expresando su clase política. Bueno, Chugo, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado la tarde del día de hoy. Jesús Chugo Torrealba, periodista, analista político, dirigente social, exactamente 1:30 de la tarde, cierra Alci Espina este segmento. Bueno, sí, Juan Carlos, con esta noticia internacional, haciendo referencia a lo que decía Jesús Chugo Torrealba, de lo que pudiera pasar con el gobierno de Nicolás Maduro o la administración de Nicolás Maduro con la posible reelección de Donald Trump o la nueva administración de Joe Biden. Este 3 de noviembre se verán las caras en Cleveland, en un debate en Ohio, y durará 90 minutos sin pausa publicitaria entre Donald Trump, presidente de los Estados Unidos y candidato a la reelección, y Joe Biden, quien es el candidato demócrata. Pero es importante, Juan Carlos, sobre todo, que este primer debate se dé en Ohio, Cleveland, porque es un estado clave. Ningún presidente de los Estados Unidos ha llegado a la Casa Blanca si no gana Ohio. Porque primero, Ohio es un swing state, es decir, un estado cambiante, tiene 18 delegados electorales, además es tan cambiante que puede votar por un demócrata o puede votar por un republicano, y así sucedió en las pasadas elecciones del año 2012, cuando Matt Romney se midió contra Barack Obama y Ohio decidió votar por Barack Obama, candidato demócrata, y por eso fue que lo llevó a la Casa Blanca. Por eso es interesante este debate que se dará el próximo 3 de noviembre en Cleveland, Ohio, en este estado que será definitivo para uno de los dos y así tomar la silla de la Casa de la Casa Blanca en Washington, por supuesto, de la oficina oval, Juan Carlos. Bueno, 1:32 de la tarde, nosotros vamos a identificar y ya regresamos con todos ustedes.
Servicio público. La señora Toña es paciente oncológica y se encuentra en delicado estado de salud. No cuenta con los recursos para continuar su tratamiento. Es por ello que necesita de nuestra ayuda. Si puedes y deseas colaborar, en pantalla aparecen los números de cuenta o puedes contactar al 0414-064-7909. Gracias. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.